¿Tienes claro qué es un lead magnet y cómo puede ayudarte a conseguir nuevos clientes? Podemos definirlo como un recurso para dar a un usuario a cambio de que te deje sus datos, es decir, un lead. En el vídeo de hoy quiero comentarte cómo puedes utilizar los lead magnets como estrategia de marketing para captar nuevos clientes. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora suscribiéndote a mi canal. Los lead magnets, como hemos dicho, es dar un contenido de valor de manera gratuita a los usuarios, como podría ser un curso online o un ebook. Por lo tanto, es una estrategia enmarcada dentro del marketing de contenidos. Los objetivos pueden ser múltiples, desde generar una base de usuarios de potenciales clientes de un nuevo producto que vas a lanzar, o para generar ventas de un producto ya lanzado, para conocer mejor los gustos o intereses de tus clientes. Y para todo ello necesitas crear una pieza de contenido que realmente el usuario sienta que le aporta valor, de tal manera que para conseguirla decida dejarte su información. Tiene que ser un win-win, todos ganamos. Son muchos los ejemplos y elementos que puedes utilizar como lead magnets: un ebook, un curso online, un estudio de mercado, una plantilla, una lista de recursos, un webinar, un mini curso, una auditoría, casos de éxito. Es decir, debemos basarlo en el sistema de gratificación instantánea para que el usuario pueda conseguirlo en ese mismo momento con tan solo dejarte sus datos, y donde a posteriori tú debes establecer una estrategia comercial de lead nurturing, o lo que es lo mismo, de gestión y optimización de los datos de estos posibles clientes, que dependiendo del tipo de leads y los objetivos de la campaña y de tu negocio. Déjame mostrarte un ejemplo real que realicé hace unos meses con mi libro 10 Business Factors, donde utilicé como lead magnet el mismo libro, ¿no? Pero en una versión reducida, donde los usuarios podían leerse las 50 primeras páginas del libro totalmente gratis. Este lead magnet aparecía cuando un usuario decidía salir de mi blog, juanmerodio.com, y automáticamente le invitaba a poder descargar en ese mismo momento parte de mi nuevo libro con tan solo dejar su email. Una vez el usuario había solicitado su copia del libro, en un margen inferior a 3 horas, una persona de mi departamento de atención al cliente le contactaba para confirmar que había podido descargar correctamente el libro. Aproximadamente 15 días después, mi departamento de atención al cliente se volvía a poner en contacto con esta persona para conocer si había leído ya el libro y, de ser así, cuál era su opinión y si le había gustado, hasta dónde había leído, y si quería saber más, se le hacía una oferta especial para tener el libro entero tanto en formato ebook como en Kindle. El resultado de la campaña podemos considerarlo como satisfactorio, ¿no? Ya que no solo ayudó a captar nuevos suscriptores, que aunque algunos de ellos no convirtieron en ese momento a la compra del libro, pero sí convirtieron en otros servicios más adelante, y además ayudó a generar suscriptores recurrentes a mis contenidos, contribuyendo a la creación y potenciación de la marca. Resumiendo, esto es solo un ejemplo de las muchas acciones que puedes hacer para generar un lead magnet, dividiendo tu estrategia de marketing de contenidos en un 95% de contenidos 100% gratuitos y abiertos para el usuario y un 5% de contenidos gratuitos pero solo disponible para usuarios que lo soliciten, y todo con una posterior estrategia de cómo vas a gestionar los leads captados. Y básicamente, por decir un poco la esencia del método, es poner foco en una cosa de cada factor. Es decir, como bien sabes, en digital hay mucho que hacer, y al final, cuando en una empresa ven todo lo que tienen que hacer, no hacen nada porque no saben ni por dónde empezar y se produce esa parálisis, ¿no? Entonces, lo que busco es, vamos a hacer una cosa, la que ahora mismo aporte más valor al negocio. Cuando esté hecha, pasamos a la siguiente. Entonces, paso a paso, al final lo que haces es avanzar más rápido. Porque es que un emprendedor que no tenga esa sensación, sinceramente, creo que al final está en una zona que no debe estar, ¿no? Pero la montaña rusa al final es como todo. Yo creo que te acostumbras a ella, y cuando te acostumbras a algo lo haces parte de ti y no es tan incómodo. Entonces creo que lo importante es que esta montaña rusa no tenga picos, es decir, distancias de arriba a abajo demasiado elevadas, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto que muchos emprendedores pasan de la noche al día, y eso tampoco es bueno porque te puede generar problemas. Creo que la montaña rusa tiene que existir, pero tienes que mantenerla dentro de unos parámetros que te permitan que las cosas vayan bien, ¿no? Porque si no, muchos altibajos también te puede causar problemas. Pero bueno, es algo que tiene que estar en el día a día de cualquier emprendedor.
El email marketing sigue siendo la estrategia que mejor ratio de conversión tiene. Justamente ayer estaba escribiendo un nuevo post sobre ello y donde muestro un artículo, un estudio realizado ahora en este año 2017 que sigue demostrando que el email marketing es la que mejor conversiones da. Cuando no da buenas conversiones o alguien dice el email marketing está muerto, es porque probablemente no lo está usando bien, ¿no? El problema es lo que decías, el spam, es decir, las empresas se dedican a crear bases de datos grandes sacando la información de donde sea, es decir, por LinkedIn, te lo envío por LinkedIn, te cojo el email, da lo mismo, un día me has mandado un email porque hemos hablado y te meto en mi base de datos de newsletter. Entonces, eso no es. Es decir, realmente al final lo que tienes que tener son bases de datos de calidad y eso se construye con el tiempo, ¿no? Y cuando eso lo tienes hecho, el email marketing funciona muy muy bien y donde cada vez he avanzado más con estrategias de automatización de marketing, te permite pues mejorar y fomentar la productividad de los procesos, no hay ninguna duda. Yo puedo demostrar y demuestro a muchos de mis clientes datos reales de las conversiones del email marketing cuando lo haces bien. Es parte del error, yo creo que hay que enfocarse en gustar al usuario, es decir, porque Google hoy te dice que funciona así y mañana te cambia. ¿Y qué haces con todo eso? Pero no solo Google, sino cualquier herramienta de terceros, llámese redes sociales. Es uno de los grandes errores que han cometido las empresas y siguen cometiendo muchas empresas. El centrar parte de su negocio en terceros, como pueden ser Facebook, ¿no? Las redes sociales han engañado a todo el mundo, a personas y sobre todo empresas, ¿no? Las empresas han estado los últimos años creando comunidades en sus páginas de fans. ¿Para qué? Para que ahora Facebook te diga que eso no te vale para nada y que si quieres llegar a esa comunidad que tú has creado, les tienes que pagar en publicidad para llegar a ellos. Esto es una realidad. O muchos youtubers, ¿no? Que centraban su publicidad en YouTube. ¿Y qué pasa ahora? Que YouTube decide cambiar y donde antes pagaba 100, ahora paga 1 y ha crecido gracias a una inmensa comunidad de personas que ha hecho crecer YouTube, que han generado contenidos y ahora YouTube les da la espalda. Y esto es lo que muchos están quejando, ¿no? Pero al final, creo que en esto tenemos que ser inteligentes y al final tienes que tener tu negocio en algo que tú controles. Lo tercero te es para apoyarte en ello, para tener alcance, pero no para generar negocio directo. Es gratis, pero luego siempre les digo, vale, tú buscas esto gratis, pero tú trabajas gratis, tú te levantas y vas a tu trabajo. ¿A que no? Entonces, ¿por qué te crees que alguien va a trabajar gratis para ti? Si tú tienes la percepción de que es gratis, créeme que no hay nada gratis detrás, que lo estás pagando por algún otro lado. Bueno, ahí entraríamos en morir de éxito, ¿no? Entonces ahí creo que la empresa tiene que tener primero una planificación. Es decir, por ponerte un ejemplo, creo que también hay una alineación entre un gran influencer por el coste que tiene versus una pyme que probablemente no lo pueda pagar, ¿no? Imagínate, se me viene a la cabeza, yo que sé, el youtuber más grande que es el Rubius, que una pequeña empresa contrata al Rubius y no tendría sentido porque probablemente le puede llegar a desbordar y se vuelve en algo contraproducente, ¿no? Creo que hay que buscar los influencers alineados a tus necesidades y a los recursos a los cuales dispones. Es decir, si tú no puedes atender 10.000 pedidos al día, no tiene sentido hacer algo que te pueda generar eso. Empieza de pequeñito, vete controlando, crece escaladamente, pero crece. Entonces, creo que la microinfluencia es algo muy potente y es donde realmente está el valor, ¿no? Y luego hablando de esta parte también de influencia, al final muchas veces las empresas siguen viéndolo como un canal de publicidad y ese es el mayor error que cometen. Al final el marketing de influencia no es publicidad, debe ser contenido nativo y debe ser contenido basado en algo que aporte valor al usuario y en el medio largo plazo, ¿no? Y aquí todavía sí veo la mayor parte de empresas que siguen mirando esas campañas como si fuese otra campaña de publicidad y ahí es donde realmente está el error. Me parecería bien si cojo ejemplos, esto es algo que hago habitualmente porque creo que aporta mucho valor, es coger ejemplos de otros sectores o empresas y ver cómo se puede aplicar, es decir, no sé, ¿os parece bien? Aunque no sea tema público, pero yo siempre digo, joder, coge algo que está haciendo, no sé, me invento, en el sector farma, joder, ¿y por qué no aplicar esto al sector público? Vale, ¿queréis que toque también temas, porque me comentáis el tema de transformación digital, desde el punto de vista de la necesidad personal y profesional de reinvención? Es decir, de cómo se está disrumpiendo en general el mundo y lo que hace 10 años funcionaba hoy no funciona y que tenemos que ir pensando en los próximos 5 y 10 años, es decir, a todos los niveles, toda esta disrupción que se está pasando en todos los mundos. Hacer ver también, ¿no? Porque como decís, el objetivo es hacer a la gente pensar, o como yo les digo, pincharles en el culo para que muchas veces se muevan, ¿no?
de que cosas como, por ejemplo, el tema del Bitcoin hace 5 años parecía una locura, y de repente en 5 años está cambiando y estamentos públicos, bancos están diciendo, oye, que es que esto puede funcionar, es que esto tiene sentido. Es decir, eso de porque al final para mí es un cambio de mentalidad y es un poco lo que me gustaría transmitir. Comentaros, entiendo que no será ningún problema, pero yo iré con parte de mi equipo, porque iré con una persona, es un cámara que llevo siempre a todos mis eventos, que va conmigo grabando absolutamente todo y grabando la conferencia, e iré con otra persona de contenidos, que lo que hace es generar contenidos a tiempo real para mi marca. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag LeadMagnet si los has usado alguna vez y qué resultados te han dado. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que deja ahora mismo tu comentario.